Por poner solo un ejemplo, durante la década de 1930, en numerosas zonas de Estados Unidos, las personas se indignaban con las noticias que les llegaban sobre el trato que un ascendente Adolf Hitler y su partido nazi estaban comenzando a brindar a diversos extractos de la población de Alemania. Es lo que se conoció por la eugenesia nazi, un conjunto de políticas que situaban la mejora de la raza por encima de otras cuestiones. Esta política se dirigía principalmente contra aquellos seres humanos que los nazis consideraban vidas indignas de existir. Especialmente conocida por todos nosotros fue la persecución de las personas de origen judío. Lo curioso de esta indignación popular de los ciudadanos norteamericanos de aquella época, por contraste, era que ellos y sus poderes políticos, económicos y culturales hacían algo muy similar con los seres humanos de piel negra que vivían por imposición de la vieja esclavitud en su mismo país. Este fenómeno sociológico, teorizado como darwinismo social, por el cual un grupo tribal desprecia hasta lo imposible a otro, se ha dado y se da en todas partes y a todas horas, también en nuestro país, lo que nos lleva al cuento de hoy. Hoy, en Cuentos que te cuento, para que no mires para otro lado, el buen samaritano. Aquella mañana, como todas, desde que yo tenía memoria, la bruma invadía el pueblo. Más desesperanzada que molesta, la dejé estar al otro lado de la ventana y me dirigí a preparar el desayuno. Jacinto Benavente, mi padre, el mejor hombre que haya existido, apareció puntual al olor del café, perfectamente acicalado y con semblante serio, como correspondía a su rol de juez. Me dio los buenos días con un papirotazo de su periódico enrollado. Desayunó con suprema dignidad y ya se disponía a marchar hacia el juzgado para despachar los casos que pudieran presentarse cuando le abordé para preguntarle en qué momento pensaba que desaparecería la bruma que opacaba el pueblo y los alrededores. Él, agachándose para ponerse a mi altura, me respondió que ocurriría el día que volviera mamá. Mamá hacía 7 años que había salido de viaje a un pueblo del norte llamado Guernica para visitar a su hermana, que había escrito comentando que estaba pasando por un embarazo complicado. Nunca más volvimos a tener noticias de ellas. Huérfana de madre, fui creciendo en un pequeño pueblo de la profunda España, un lugar tan remoto y escondido en la serranía que, por él, ni la guerra que asoló el país se molestó en pasar. Mi pueblo, según el señor juez, no tenía nombre con el que ser llamado, a lo que yo respondía que era un pueblo de pecado, porque si no tenía nombre es porque no estaba bautizado. Mi padre se reía a gusto con mi ocurrencia, para luego amenazarme con darme una tunda si se me ocurría repetirla delante de algún vecino, especialmente del señor cura, que ya sabía yo que tenía mucho ascendente sobre los vecinos. Seguidamente me guiñaba el ojo y en susurros me explicaba que efectivamente éramos un pueblo de pecadores, pero por otros motivos más mundanos. Yo no entendía qué significaba mundano, pero ese guiño cómplice valía su peso en oro. Aquella mañana empecé a vislumbrar a qué se refería mi padre. Entenderlo lo entendí muchos años más tarde, cuando mi hermanastra me explicó cómo él la salvó. En el pueblo todos los días eran iguales. Mujeres cosiendo a la puerta de las casas,
mirando de reojo a las otras, saludándose a grandes voces y criticándose en bajos cuchicheos. Niños inquietos que vagaban de aquí para allá haciendo trastadas, descalzos y churretosos, y hombres duros de grandes manos hechas al uso del arado y pieles curtidas por la intemperie, buenos trabajadores durante el día y alcohólicos malhumorados y violentos con sus hembras al caer de las noches. Todos ellos, niños, mujeres y hombres imbuidos de un rancio catolicismo de rosario y misa de domingos. Según mi padre, tanta devoción se debía a que no tenía nada más con que entretenerse. Lo que no había en el pueblo eran jóvenes, ni hombres ni mujeres. La guerra no vino, pero ellos fueron a su encuentro y no volvieron, sentenciaba mi papá cuando mi inquietud infantil le cuestionaba al respecto. Todos se fueron al son de las marchas militares, todos excepto José el Barrabás, como se le conocía vulgarmente por sus actos de maldad. Barrabás era un tipo haragán, pusilánime y malcarado. En el pueblo era el hombre más odiado y el que más tiempo pasaba en los juzgados de mi padre. Ese día, el mozo, que había andado perdido entre la bruma toda la mañana, apareció enajenado, dando gritos que informaban a todo aquel que quisiera oírle que el viejo cimarrón le venía detrás queriendo matarle con su cayado. De ese modo fue conducido hasta la presencia de mi padre en los juzgados por una caterva de vecinos furiosos que pedían justicia contra el viejo gitano que quería asesinar al buen joven. Diego Cimarrón era un abuelo gitano que vivía con su nieta, una niña morena de 12 años que lo cuidaba y mantenía a base de bajar al pueblo cargada cada mañana con la leche que le ordeñaba a su vaca Pepa. Ambos, nieta y abuelo, hacía años que habían atravesado la bruma huyendo del conflicto que arrasaba la península y que había diezmado a su familia con balas de ambos bandos. Se instalaron entre el recelo general de los vecinos en las cuevas de la parte más alta de la serranía. El domingo en que hicieron su aparición, todo el vecindario se agrupó a la salida de la misa para contemplarlos pasar hacia arriba, y ya por entonces se levantaron voces contra lo maldecido de la raza calé. Mi padre consiguió apaciguar las increpaciones apoyándose en el pasaje del buen samaritano que el párroco acababa de leernos. El hombre andaba apoyado en un bastón de cáñamo que apenas sostenía sus piernas artríticas, y la niña, una mocosa de escasos años, le seguía tirando de una dócil vaca. Con el tiempo, la gente del pueblo llegó a consentirlos, aunque solo fuera porque no se dejaban ver más que cuando la niña bajaba a vender la leche de Pepa y los días de misa, que se acercaban hasta 200 metros de la iglesia para escuchar los ecos de las oraciones. Allí los gitanos, aquí los payos y todos contentos. El día de autos, Barrabás, hecho una furia, contaba a los vecinos que se iban sumando a la sala del juzgado cómo, no teniendo que trabajar los campos, había salido a dar un paseo por la serranía y, estando perdido entre la bruma, sintió como cantos de sirenas similares a los descritos en las leyendas de marinería y, atraído, su historia se hacía más colorida cada vez que la repetía a los nuevos recién llegados. Por estos sonidos se encaminó sin conciencia hacia la dueña del embrujo, que resultó ser la niña gitana. Esta, adornada con un físico de mujer madura, le dio a beber un brebaje para luego tomarlo de la mano y llevarlo a lo profundo de sus cuevas. Aquí, el bueno de José hacía una pausa para agachar la cabeza en señal de vergüenza y, juntando las manos, él, que era tan buen cristiano, llamaba en su auxilio a Dios Todopoderoso. Finalmente, terminaba su macabro relato, describiendo pormenorizadamente de qué forma tan vil la niña de 12 años lo había desnudado y poseído, dejándolo extenuado.
Otra pausa dramática, hasta que se despertó por el terrible golpe de garrote de un viejo loco que, no contento con ese primer garrotazo, había salido en su persecución montaña abajo. Para dar crédito a su historia, en ese preciso momento llegó a las puertas del juzgado la niña, con la cara aporreada, el cuerpo magullado y el vestido completamente destrozado. A su espalda cargaba un demonio gitano que apenas tenía fuerzas para sujetar el cáñamo y rogar justicia a lágrima viva. Tras 8 horas de audiencia, con todo el pueblo congregado en los juzgados, mi padre, hastiado de cuentos sobre núbiles brujas violadoras de honrados jóvenes payos, ordenó un receso hasta el día siguiente en que dictaría sentencia. Cimarrón, medio desfallecido, contó entre los abucheos del pueblo cómo había oído los gritos de auxilio de su nieta y, completamente impedido ya por el galopar desmesurado de la vieja artritis, acelerada por años de vida troglodita, se había arrastrado lentamente con la ayuda de su fiel cáñamo hasta la cueva en la que yacía ultrajada su amada nieta. Describió la manera en que, con sus últimas fuerzas, logró alzar el bastón para dejarlo caer contra el malhechor, que dormía plácidamente tras la agresión. Este, viéndose sorprendido, huyó serranía abajo hasta los juzgados. Mis vecinos, indignados con las falacias del gitano, arreciaron en las increpaciones y algunos, comandados por el párroco, ya hablaban de linchamiento. Fue el momento en el que el juez ordenó el receso. Esa noche volvió mi madre. Mi padre y yo aguardábamos la llegada de la mañana, acomodados en los juzgados. Yo permanecía junto a la ventana, cuando, de un modo alucinante, contemplé el disiparse de la niebla. Entonces, la puerta principal se abrió y ella entró. Era una mujer de cuerpo esbelto. Llevaba un luminoso vestido blanco atirantado en los hombros, sobre el que caía su sedoso pelo negro. Era tan guapa como mi padre me la había descrito en numerosas ocasiones. Ambas nos miramos y por instinto supe que se trataba de ella. Saludó con afecto a mi papá, dándole tiernamente las gracias por hacer tan bien su trabajo. Después me tomó entre sus brazos y me susurró que mi padre era el hombre más extraordinario del mundo, que no lo juzgara con dureza en los acontecimientos por venir, que llegaría el día en el cual entendería su proceder. Finalmente, se acercó a la celda donde el viejo Cimarrón descansaba, cuasi moribundo, junto a su nieta. A ella le propició una caricia en su rostro maltrecho. A él le besó en el corazón. A continuación, salió por donde había llegado. El día devolvió la bruma a mi pueblo, borrando los restos del sueño y abriendo los brazos a la pesadilla. Los vecinos escucharon con agrado cómo el honor de los payos era alabado por el dictamen del juez. El abuelo Cimarrón fue condenado a permanecer en prisión hasta el final de sus días por intento de asesinato. La vaca Pepa fue confiscada y puesta al servicio de la comunidad, y como solo la joven gitana sabía ordeñarla, mi padre, el juez, la condenó a ser la encargada de su ordeño y cuidado. Ante las voces inconformes que pedían que se lapidase a la bruja, el juez alegó que no sería necesario. Se trata tan solo de una niña que desde este momento y para siempre se va a ver liberada de las malas artes de los de su raza. Por tanto, yo, hombre de ley ante Dios y los hombres de este pueblo, me comprometo a hacerme cargo de su educación y cuidado, llevándomela a vivir bajo mi techo, donde ejercerá como criada de mi casa. Tras un momento de duda, en que todas las miradas convergieron en el cura, este aceptó, y los conciudadanos se convencieron de lo justo de la medida, sintiéndose todos ellos buenos samaritanos.
Esa misma noche murió Diego Cimarrón. En realidad, desde el momento en el que el hombre fue encarcelado, al acabar el juicio, entró en un profundo sueño del que nunca despertó, salvo un breve momento, un hermoso segundo mágico en el que mi madre le besó en el corazón. Sí, amigos, efectivamente, el darwinismo social es algo más que una controvertida teoría. Es un fenómeno tan real como la existencia misma de la humanidad. Si ahora estás pensando que este relato peca de exagerado, quizás sea porque eres de los afortunados que nacieron sobre el plato bueno de la balanza. La buena noticia es que, tan real como que existe el racismo, el clasismo o la intolerancia en sus múltiples formas y variedades, es que existen los buenos samaritanos. El escritor sin letras.